El día de hoy para la materia de ciudadanía, como hemos terminado nuestros temas y ya acabamos de eso, ya tómele la foto, Alison. Muy bien. Y les no hay problema. Pero complementarán, por favor. También he visto 2 líneas de trabajo. ¿Qué les califico ahí? Por Dios, complemente, no ponga solo eso. Yo sé, ustedes pueden decir, bueno, ya para aquí, para la clase, puedo subirle y listo. Sí, pero a la larga sus trabajos ya verán cómo se van a ir cada vez más haciendo un poco más complicados. Me refiero sobre todo a la universidad, así que ánimo, ¿no? Bien, vamos a hacer un recuento desde lo que comienza ya nuestro análisis de lo que vendrá para el día de mañana al cuestionario. ¿Con qué comenzamos y qué vamos a hacer el recuento el día de hoy? Sobre la democracia deliberativa, que estoy seguro ya no nos hemos de acordar qué era eso de democracia deliberativa y democracia participativa. La democracia participativa pertenece al primer bloque o al primer quimestre, pero necesariamente se contrapone contra la democracia deliberativa o la complementa, para decirlo de mejor manera. Por lo tanto, vamos a revisar un video que habla sobre este tema. Democracia deliberativa y democracia participativa. ¿Qué les pido en este video? Sobre todo, tome en cuenta los elementos propios de lo que es la democracia deliberativa y cómo se va conformando esta temática que hemos ya analizado. ¿Sí? Vamos entonces con el video. Ay, perdón. Antes de que me vayan a bloquear, vamos a ponerle. Hasta ahí entonces. ¿Con qué iniciamos nuestro análisis en base a lo que se ha visto en el video? ¿Qué es la democracia deliberativa? ¿Qué entendemos por democracia deliberativa? ¿Cómo la definiríamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo definimos democracia deliberativa? Y es cuando parece que se ve el internet porque nadie contesta. Yo diría recursos políticos. Perdón, de nuevo. Recursos políticos. Un poquito más alto que no le escucho en serio. Recursos políticos. Sería. Bueno, pues era algo, pero propiamente, ¿por qué deliberativa? ¿Qué significa deliberar? ¿Qué será deliberar? Bueno, sería como la participación de los ciudadanos mediante el diálogo para tomar decisiones políticas. Ya, vamos a ponerlo, sí, perfecto, pero vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿ya? Estamos todos en el curso. Entonces necesitamos que alguien nos represente y le vaya a decir al profe que no sea malito y nos tome otro día la evaluación, porque obviamente no estudiamos, pero le vamos a decir al profe que hubo una calamidad. Entonces, una persona representa a todo el grupo y le va a decir eso al profesor. ¿Ya? ¿Qué pasa con la representatividad? Puede ser que llegue la compañera o el compañero donde el profesor y no le diga eso. Le diga, profe, estamos listos para la evaluación. Llega el profesor y les toma la evaluación. Le caen al representante y hasta ahí llegó la democracia representativa. El representante, o en la democracia representativa, lo que intenta es principalmente tomar voz a favor, o bueno, no tanto a favor, sino en función de lo que sus representados necesitan. Vemos este inconveniente en la democracia representativa, ¿no? Puede ser que el representante diga otra cosa, no lo que se quería, o que solo favorezca los intereses particulares. Viene la democracia deliberativa principalmente para fomentar la democracia en sí misma. Entonces, vamos donde el profesor y realmente ya no va a ser solo esa persona, sino que cada uno de nosotros vamos
a favor del grupo a dar una perspectiva. La deliberación es la posibilidad de generar diálogo. Entonces el profesor les dice, bueno, ¿por qué razón? Y ahí obviamente cada uno tendrá su consideración particular a beneficio de todos. La idea de la deliberación es que participemos sin esperar que alguien más nos dé haciendo. Entonces, ¿por qué delegamos a alguien que dé hablando, que dé diciendo, que, por decirlo de alguna manera? Porque nosotros no queremos directamente participar. Y es los peligros en los que cae la democracia representativa a la larga. Y se ha planteado entonces esta democracia deliberativa tratando de implementar elementos que consideran, por ejemplo, filósofos como Jürgen Habermas, que permiten que el pueblo participe en la toma de decisiones. Ya Shirley nos ha dado una definición de lo que es la democracia deliberativa, pero en su definición no se olvide complementar. ¿Qué quiero decir? No ponga, la democracia deliberativa es aquella democracia que nos permite la participación y listo. No, trate de ser no solo ser conciso, sino tener una explicación completa. ¿A qué me refiero? Cuando venga el cuestionario, por lo general, y ya veré eso, ¿qué es la democracia deliberativa? Ponen 2 líneas o una línea, listo, profe, ya está, vamos con la siguiente pregunta. Y así, en las preguntas que sean, las que vengan en el cuestionario, a la final, creo que más me demoró a mí hacer el cuestionario que ustedes contestar. No hagan eso, por favor, sí, les pido. Estamos aquí tratando de revisar un poco y en la siguiente semana complementaremos, pero participe para ir complementando las ideas. Si algo no queda claro, lo vamos complementando, ¿sí? Ahora, ¿en qué se basa y cuál es el objetivo de la democracia deliberativa? ¿En qué se basa y cuál? Ya vemos qué es la democracia, tenemos una definición inicial. Y ahora, ¿en qué se basa y cuál es el objetivo? ¿En qué se basa la democracia deliberativa o el acto deliberativo? ¿En qué se basa? ¿Ideas? ¿En qué está fundamentado? Es lo que quiere decir la democracia deliberativa. La democracia deliberativa, vamos a construirlo así, se basa ideas, ideas, ideas. Si vamos a conversar, opinar, dar nuestro punto de vista, ¿qué debe estar detrás de eso? ¿Qué creen? Un conocimiento previo. Bueno, debe haber un conocimiento previo, pero para que usted opine, ¿qué debe haber como la posibilidad de qué? De encontrar el beneficio colectivo. Sí, de encontrar esto que comúnmente nos hace bien a todos. Pero para que usted participe, digámoslo así, hay un grupo de personas y este grupo de personas tienen criterios diferentes. Para llegar a una conclusión conjunta, ¿qué debe haber? Tolerancia. Tolerancia, respeto. Entonces, ¿en qué se basa la democracia deliberativa? Se basa en el reconocimiento de la pluralidad, es decir, de las diferentes opiniones, de los diferentes criterios, de la pluralidad y la diversidad de opinión, diversidad de criterio. Y ahí vamos directamente construyendo el proceso. Entonces, ¿a qué me refiero directamente con esto de la democracia deliberativa? Se basa en la pluralidad. Todos tenemos criterios diferentes. Todos tenemos una forma de pensar. Todos tenemos nuestro punto de vista. Por lo tanto, debe priorizarse la posibilidad de alcanzar esos diferentes criterios. En la democracia deliberativa también debe priorizarse estos elementos para construir un criterio, una sabiduría conjunta, lo que decía Stalin, la posibilidad de llegar a un criterio común.
necesario para todos. Y el objetivo del acto deliberativo es que participen todos. Objetivo es la participación de todos los sectores de la sociedad. De ahí mi pregunta, por eso era que yo les preguntaba al principio, ¿qué pasa? Si hay un grupo de personas, entonces debe haber un respeto, una tolerancia, un reconocimiento a la pluralidad y la diversidad y la participación de todos los sectores, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a la deliberación? Ahí por ahí veo que dice. Ya. No, preguntas, sencillo. Ahora ustedes pueden ver, con esto sintetizamos creo 3 o 4 temas rápidamente. Obviamente lo que hacemos es tratar de tomar, y lo que vamos a tomar aquí es los elementos más relevantes. Vamos con la siguiente parte. Hay dos conceptos sumamente relevantes que están dentro de la siguiente temática que nosotros visualizamos: la interculturalidad y la plurinacionalidad. Antes de llegar a comprender estos conceptos en cuanto al Estado plurinacional e intercultural, es importante definir qué era interculturalidad y qué es plurinacionalidad. Definiciones. Antes de llegar a lo que estoy poniendo en el archivo. Estado intercultural y Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad y qué es la interculturalidad? La plurinacionalidad es un principio político que garantiza todos los derechos a las personas de las nacionalidades de un país, y la interculturalidad es la relación que se establece entre las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Bueno, usted ya puso justamente esto a lo que íbamos a llegar. Ese es el Estado intercultural y plurinacional. Cuando estuvimos viendo este organizador, decíamos el Estado plurinacional es un principio político que garantiza todos los derechos de estos grupos y nacionalidades que existen en nuestro país, y el Estado intercultural es la relación que se establece entre los grupos y las personas en igualdad de condiciones. Muy bien. Bueno, quería llegar un poco antes a la perspectiva de interculturalidad, pero de todos modos es a lo que debemos llegar. Intercultural, en definitiva, es la posibilidad de que varios grupos con diferentes puntos de vista puedan interactuar y dar su opinión en igualdad de condiciones. Nos vamos a quedar con esta consideración. Estefanía dio toda la definición, es perfecto. Entonces yo solo voy a tomar elementos puntuales. En cuanto a la interculturalidad, lo más relevante es la igualdad de condiciones. Si no tenemos igualdad de condiciones, no podemos opinar de nuestro punto de vista e interactuar con las demás culturas. Y las culturas no son solo las nacionalidades que existen en nuestro país. Las culturas son las diferentes formas de entender el mundo, los diferentes criterios, los diferentes puntos de vista. Y en cambio, en cuanto a lo plurinacional, quiere decir directamente que debe respetarse los derechos. Debe generarse un respeto sobre los derechos de las demás nacionalidades. Aquí sí ya entra el tema de nacionalidad. ¿Por qué? Como dice plurinacional, es que aceptamos que hay diferentes naciones en un mismo país. Una nación es aquellos grupos de personas que comparten una identidad, una cultura, una tradición común. A eso llamamos nacionalidad. Esa nacionalidad coexiste dentro de un mismo país y debe ser respetado sus derechos. Deben respetarse sus derechos. ¿Alguna pregunta, cuestión sobre estos dos elementos, plurinacional e intercultural? ¿Por qué llamamos al Estado ecuatoriano entonces que es un Estado plurinacional e intercultural? Porque todas las culturas se van interrelacionando y porque hay que respetar
a las demás nacionalidades y los demás puntos de vista. Bien, dentro de esta consideración, nosotros posteriormente estuvimos hablando de los fundamentos sociales los fundamentos sociales de nuestro país. Fundamentos sociales del Ecuador. ¿Y a qué me refiero con fundamentos sociales? Y aquí para que vayan teniendo en cuenta que aparecerá también en nuestro cuestionario lo indígena, lo mestizo, lo montubio, lo afro. Esto es lo que revisamos. ¿Con qué me voy a quedar para cerrar esta clase? Con lo indígena. ¿En cuanto a qué? Recordemos nosotros que para 1989 se generó el convenio de la OIT, que planteaba principalmente este convenio. Reconocer a nivel mundial, entonces reconoce a nivel mundial los derechos de los pueblos nativos o tribales. Directamente, entonces, reconoce estos derechos para 1989, pero no es suficiente en el Ecuador este reconocimiento. Y para 1990 se da el primer levantamiento indígena del Ecuador. Realmente nosotros consideramos que en la conformación de la construcción del pensamiento indígena no es un proceso corto, viene desde la época colonial, las sublevaciones del siglo XVIII, el pensamiento, el levantamiento y la independencia para 1822, 1830, pero aún así los indígenas seguían siendo parte de las haciendas, seguían siendo parte de la propia esclavitud. Es hasta el siglo XX que no se toma en consideración, y no es en el Ecuador realmente hasta 1998 y 2008 que se reconoce realmente los derechos en su conjunto de estas nacionalidades y pueblos. Hemos tenido un proceso de años y no hemos logrado realmente cambiar hasta la actualidad. Como ustedes pueden darse cuenta, los procesos históricos, sociales, de ciudadanía son largos. Yo sé estas materias, sobre todo, a veces en el desarrollo propio, nos cansan, ya son a veces temas que vamos viendo una y otra vez. El objetivo no es solo tener las fechas, como les decía. El objetivo, por ejemplo, de la materia de ciudadanía es crear ciudadanía. Algunos pensadores dicen, bueno, ¿por qué los países que son democráticos hablan de democracia? Obviamente, porque no alcanzamos realmente la democracia. Tomen en cuenta esto. Si nosotros fuéramos un país democrático, inclusivo, no deberíamos estar hablando ya de estos temas. ¿Por qué seguimos hablando de estos temas? Porque todavía nos falta generar democracia, inclusión, respeto a cada uno de nuestros compañeros, compatriotas y demás. Para cerrar esta clase, y aquí con esto finalizamos, ¿qué les pido? Mucho ojo con esta consideración. Traten de generar el cambio ustedes. No esperen a que venga un nuevo gobierno o que el gobierno cambie todo. Nosotros debemos, en lo poco que podemos hacer, por ejemplo, no discriminar entre nosotros mismos, no generar exclusión, no generar procesos antidemocráticos, no opinar una cosa y luego hacer otra. Entonces, así generaremos realmente cambio. Bien, jóvenes.